El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Historia de la puerta. Mr. Utterson, el abogado, era un hombre cuyo hosco semblante jamás se había visto iluminado por una sonrisa. Frío, breve y torpe en el habla. Tardo en el sentimiento, delgado, alto, melancólico y sin embargo agradable en las reuniones con los amigos, y cuando el vino era de su gusto, algo eminentemente humano irradiaba de sus ojos. Algo que, no obstante, nunca hallaba camino hasta su voz, pero que hablaba no sólo a través de los silenciosos símbolos de su rostro en la sobremesa, sino más a menudo y con mayor intensidad en los actos de su vida. Era austero consigo mismo, bebía ginebra cuando estaba a solas, para mortificar su preferencia por los vinos de buena cosecha. Y aunque le gustaba el teatro, no había cruzado las puertas de uno en 20 años. Pero sentía una acreditada tolerancia hacia los demás, maravillándose a veces, casi que con envidia, ante la gran fuerza de ánimo que implicaban sus malas acciones, y en último extremo, inclinado a ayudar más que a censurar. Comparto la herejía de Caín, solía decir de forma extravagante. Dejo que mi hermano se vaya al diablo a su propia manera. En ese aspecto le tocaba ser con frecuencia la última amistad respetable y la última buena influencia en las vidas de hombres que iban pendiente abajo. Y respecto a ellos, mientras acudieran a su buffet, nunca mostró el menor cambio en su actitud. Sin duda, nada de esto resultaba fácil a Mr. Utterson, pues en el mejor de los casos se mostraba impasible. E incluso sus amistades parecían estar fundadas en una universalidad parecida del buen corazón. Es señal de modestia en el hombre aceptar el círculo de sus amistades que le ha brindado la suerte. Y así actuaba el abogado. Sus amigos eran los de su propia sangre y aquellos a los que él conocía desde hacía tiempo. Sus afectos, como la hiedra, crecían con el tiempo, sin que ello implicara ningún mérito particular en los destinatarios. De ello se derivaba, sin duda, el vínculo que le unía a Mr. Richard Enfield, uno de sus parientes lejanos, hombre muy conocido en la ciudad. Nadie podía explicarse qué veían el uno del otro, o qué podían tener en común aquellos que se tropezaban con ellos en sus paseos dominicales. Afirmaban que ninguno de los dos decía nunca nada, que parecían de lo más aburridos, y que saludaban con evidente alivio la aparición de cualquier amigo. Pese a ello, los dos hombres concedían una gran importancia a esas excursiones, consideradas como lo mejor de la semana. Y ello no solo rechazaban otras ocasiones de divertirse, sino que incluso se resistían a las llamadas de los negocios con tal de poder gozar de ellas de forma ininterrumpida. Ocurrió que en uno de esos paseos les condujeron hacia la calle lateral de un concurrido barrio de Londres. La calle era pequeña y lo que se llama tranquila, pero muy comercial. Los días laborables sus habitantes se ganaban, al parecer, bien la vida, y todos esperaban mejorar cada vez más, porque empleaban todos los excedentes de sus ganancias en coqueterías, de tal modo que las fachadas de las tiendas a lo largo de la calle tenían un aire de invitación, como hileras de sonrientes vendedoras. Incluso los domingos, cuando velaba sus más floridos encantos y permanecía relativamente vacía. La calle brillaba en contraste con el deslustrado vecindario como un fuego en un bosque, y con sus póstigos recién pintados, sus adornos de latón bien pulidos y la limpieza y alegría generales llamaba la atención y complacía al instante los ojos del transeúnte.
a dos puertas de una esquina en el lado izquierdo, yendo hacia el este. La línea de la fachada quedaba rota por la entrada a un patio. Justo en ese punto, en un edificio de aspecto siniestro, proyectaba el alero de su tejado sobre la calle. Tenía 2 pisos, no mostraba ninguna ventana, nada, excepto una puerta en la planta baja y un muro liso, descolorido, en la planta superior. Y en todo su aspecto reflejaba las huellas de una prolongada y sórdida negligencia. La puerta no tenía ni campanilla ni aldaba. Tenía la pintura ampollada y desteñida. Los vagabundos se metían en el hueco y encendían cerillas, frotándolas en las paredes. Los niños jugaban a tiendas en sus escalones. Los colegiales probaban sus navajillas en las molduras, porque desde hacía casi una generación nadie había aparecido para echar a aquellos visitantes ocasionales o reparar sus estragos. Mr. Enfield y el abogado caminaban por el otro lado de la calle, pero cuando pasaron a la altura de la entrada, el primero alzó su bastón y señaló. ¿Ha observado alguna vez esa puerta?, preguntó, y cuando su compañero respondió afirmativamente, añadió, en mis recuerdos está relacionada con una historia muy extraña. ¿De veras?, dijo Mr. Utterson, con un ligero cambio de voz. ¿Y cuál es? Verá, fue así, respondió Mr. Enfield. Me dirigía yo a casa desde algún lugar al otro extremo del mundo, hacia las 3 de una negra madrugada de invierno, y mi camino me condujo a través de una parte de la ciudad donde no había literalmente nada que ver, excepto las farolas de gas. Calle tras calle, el mundo dormía. Calle tras calle, todas estaban iluminadas como para una procesión, todas tan vacías como una iglesia, hasta que al final llegué a ese estado mental en el que un hombre escucha y escucha y empieza a ansiar ver un policía. De pronto vi 2 figuras. Una era un hombrecillo que caminaba a buen paso hacia el este, y la otra era una niña de unos 8 o 10 años que corría tan aprisa como podía por una callejuela. Bien, señor, ambos tropezaron al llegar a la esquina, y entonces llegó la parte más horrible del hecho, porque el hombre pisoteó sin ningún miramiento a la niña, que había caído al suelo, y la dejó llorando a sus espaldas. Suena como algo que no tuviera importancia, contado así, pero fue terrible de ver. Su aspecto no era el de un hombre, era el de un abominable juggernaut. Dejé escapar un grito de advertencia, corrí hacia el hombre, lo sujeté por el cuello y lo traje de vuelta allá, donde ya se había reunido un pequeño grupo de gente alrededor de la lloriqueante niña. Se mostró completamente frío y no puso ninguna resistencia, pero me lanzó una mirada tan horrible que me hizo sudar como después de una carrera. La gente que había salido era la familia de la niña, y muy pronto apareció el médico, a quien ella había salido a buscar. Bueno, la niña no tenía nada más que el susto, según el matasanos, y aquí cabría de suponer que terminaría todo. Pero hubo una curiosa circunstancia. Odié a aquel hombre desde el momento mismo en que lo vi. Lo mismo le ocurrió a la familia de la niña, cosa que es muy natural, pero la actitud del médico fue lo que me sorprendió. Era el tipo estereotipado de médico boticario sin edad ni color, particulares con un fuerte acento de Edimburgo y tan sensible como una gaita. Bueno, señor, pues le ocurrió como al resto de nosotros. Cada vez que miraba a mi prisionero se ponía enfermo y blanco con el deseo de matarlo. Supe lo que pensaba. Del mismo modo,
que él sabía lo que pensaba yo. Y puesto que matarlo quedaba descartado, hacíamos la mejor cosa posible. Más allá de quitarle la vida, le dijimos al hombre que íbamos a organizar un escándalo tan grande con aquello que su nombre iba a apestar de un extremo a otro de Londres. Si tenía algún amigo que le importara, íbamos a hacer que lo perdiera definitivamente. Y durante todo el tiempo, mientras lo denostábamos de aquel modo, teníamos que mantenerlo como podíamos, fuera del alcance de las mujeres que estaban tan excitadas como arpías. Nunca vi un círculo de rostros tan lleno de odio, y allí estaba el hombre, en el centro de una especie de sombría frialdad despectiva. Aunque asustado también podía verlo, pero soportándolo todo como un auténtico satán. Si lo que queréis es sacar dinero de este accidente, dijo, estoy en vuestras manos. Cualquier caballero desea evitar una escena. Decid la cantidad. Bien, le arrancamos 100 libras para la familia de la niña. Deseaba a todas luces poder marcharse de allí, pero ante nuestra actitud amenazante terminó por rendirse. El siguiente paso era ir a buscar el dinero. ¿Y dónde cree que nos llevó, si no a este lugar? A la puerta. Sacó una llave, entró, a los pocos momentos regresó con 10 libras de oro y un cheque del banco Coates. Por el resto, pagadero al portador y firmado por un nombre que no puedo mencionar, aunque es uno de los puntos principales de mi historia. Pero era un nombre muy conocido y que aparece a menudo en letra impresa. La cifra era importante, pero la firma era más que eso. Si era legítima, me tomé la libertad de señalar a mi caballero que todo aquel asunto parecía sospechoso y que un hombre en la vida real no va a la puerta de un sótano a las 4 de la madrugada y vuelve con el cheque firmado por otro hombre por una cifra cercana a las 100 libras. Pero se mostró completamente tranquilo y burlón. Tranquilícese, dijo. Me quedaré con usted hasta que abra el banco y yo mismo cobraré el cheque. Así que nos fuimos todos, el médico, el padre de la niña, nuestro amigo y yo. Y pasamos el resto de la noche en mi buffet. Y al día siguiente, después de desayunar, fuimos en grupo al banco. De ellos sacó Mr. Utterson, que le preguntó de pronto, ¿y usted no sabe si el que extendió el cheque vive aquí? ¿En un lugar como este?, respondió Mr. Enfield. No sé su dirección. Vive en una plaza, no recuerdo ahora el nombre. ¿Y nunca ha indagado usted sobre este lugar de la puerta?, quiso saber Mr. Utterson. No, señor. Tuve esa delicadeza, fue la respuesta. Soy muy reacio a hacer preguntas. Se parece demasiado al día del juicio final. Indica usted una pregunta y es como poner en movimiento una piedra. Estás sentado en la cima de una colina y allá va la piedra y pone en movimiento otras y finalmente algún pobre tipo en el último que hubieras pensado resulta golpeado en la cabeza en su propio patio de atrás y la familia tiene que cambiar de nombre. No, señor, hago mía esa regla. Cuanto más extraño es el asunto, menos preguntas hago. Una muy buena regla, a decir verdad, exclamó el abogado. Una muy buena regla, a decir verdad, exclamó el abogado. Pero he estudiado personalmente el lugar, continuó Mr. Enfield. Apenas parece una casa. No hay ninguna otra puerta y nadie entra o sale por esta, excepto una vez muy de tarde en tarde, el caballero de mi aventura. Hay 3 ventanas que miran al patio. En el primer piso, ninguna abajo. Las ventanas
permanecen siempre cerradas, pero están limpias y luego está una chimenea que siempre humea, así que alguien debe vivir ahí. Y sin embargo, no es seguro, pues los edificios están tan apiñados alrededor de ese patio que resulta difícil decir dónde termina uno y dónde empieza el siguiente. La pareja siguió caminando durante un trecho en silencio, y entonces dijo Mr. Utterson: Enfield, esa regla suya es muy buena. Sí, supongo que sí, respondió Enfield. Pero a pesar de todo, siguió el abogado. Hay un punto sobre el que me gustaría preguntarle. Quería saber el nombre de ese hombre que pisoteó a la niña. Bueno, dijo Mr. Enfield, no veo qué daño puede hacer eso. Se llamaba Hyde. Dijo Mr. Utterson. ¿Cuál era su aspecto? No es fácil de describir. Hay algo extraño en su apariencia, algo desagradable. No es fácil de describir. Hay algo extraño en su apariencia, algo desagradable, algo francamente detestable. Nunca vi a un hombre que me gustara menos. Y sin embargo, no sé por qué. Debe ser algún tipo de deformidad. Produce una fuerte sensación de deformidad. Aunque no puedo especificar en qué consiste, es un hombre de aspecto extraordinariamente anormal. Y sin embargo, no puedo señalar ninguna anormalidad. No, señor. No puedo evitarlo. Me resulta imposible describirle, y no es por falta de memoria, porque le declaro que en este mismo momento puedo verle como si lo tuviera delante de los ojos. Mr. Utterson siguió caminando un trecho en silencio, evidentemente sumido en sus contradicciones. ¿Está seguro que usó una llave?, inquirió al fin. Mi querido señor, empezó Enfield, sorprendido a su pesar. Sí, lo sé, dijo Utterson. Sé que debe parecerle extraño. El hecho es que si no le pregunto el nombre del otro personaje, es porque ya lo sé. Entienda, Richard. Su relato ha dado en el blanco. Si ha sido inexacto en algún detalle, será mejor que lo corrija ahora. Creo que debería de haberme advertido, respondió el otro con un asomo de mal humor. Pero he sido pedantescamente exacto. Como diría usted, el hombre tenía una llave, y lo que es más, todavía la tiene. La vi usarla hace menos de una semana. Mr. Utterson suspiró profundamente, pero no dijo una palabra, y al final el otro hombre más joven prosiguió. He aquí otra lección acerca de que no hay que decir nada. Me siento avergonzado por tener una lengua tan larga. Hagamos un trato. No volveremos a referirnos nunca más a ello. Acepto de todo corazón, dijo el abogado. Démonos un apretón de manos para corroborarlo, Richard.